Hoy día tenemos dos grandes clases y una es de la doctora Francisca Yankovic, parte del equipo de urología pediátrica de nuestro hospital, sobre disfunción miccional, y la segunda es de la doctora Mariela Brieva, la jefa de radiología de nuestro hospital, sobre imágenes. El compromiso, igual que la vez pasada, es que a las 8 estamos listos, así que sin mayores preámbulos, Francisca, la pantalla es toda tuya. Hola, buenas tardes. Como dijo el PJ, gracias por estar todos conectados en este día especial, que en el fondo tenemos el partido de Chile. No sé qué le pasa a esta cosa, perdón. Vamos para atrás. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es súper relevante porque es un tema muy frecuente, tanto en la consulta como de atención primaria, como de pediatría general y también para nosotros los urólogos pediatras, que son, no sé qué le pasa a esto, las alteraciones de la continencia urinaria y su asociación también con la constipación, ¿ya? Ya no sé qué le pasa a BJ. Ya. Un poquito de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una primera introducción, definiciones, vamos a hablar de la epidemiología de este problema, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cuál va a ser el estudio inicial que vamos a hacer en estos pacientes y cómo los vamos a clasificar, cómo podemos tratar a estos niños y cuándo sería prudente derivar a estos pacientes. No sé qué le pasa a esto. Bueno. Lo primero que me gustaría recalcar es que el proceso de continencia urinaria es un proceso variable, ¿ya? Y es un proceso, entonces nosotros tenemos que entender que no todos los niños van a ganar continencia en el mismo periodo de su vida. Y si bien nosotros consideramos generalmente como normal la ganancia de continencia diurna alrededor de los 2, 3 años y la nocturna alrededor de los 5, sabemos que hay pacientes que no van a tener esta ganancia de continencia en estos periodos y por tanto es importante entender que vamos a tener que aceptar que hay algunos niños que van a ganar continencia en forma más tardía. Y por eso es que nosotros tenemos una laxitud para hablar de un proceso patológico en aquellos pacientes que tienen más de 5 años, evitando quizás sobrediagnosticar, sobretratar, sobreestudiar niños que solamente están teniendo un proceso quizás un poquito más lento, pero todavía dentro de lo que es un rango normal. Por otra parte, nosotros sabemos que sobre el 99% de los pacientes que presentan una alteración de la continencia urinaria son por causas funcionales y además son primarias. Las causas secundarias en general son bastante raras y muchas veces los pacientes consultan por causas secundarias, pero realmente son niños que han tenido un periodo corto de continencia y posteriormente han vuelto a tener incontinencia urinaria, pero realmente nunca han sido pacientes que han estado secos por un periodo mayor a 6 meses. Ya. Y como les dije anteriormente, esto que está aquí habla de alteraciones funcionales de la vejiga sin un origen anatómico y representa un grupo heterogéneo de alteraciones del tracto urinario inferior, con distintas manifestaciones clínicas, desde la incontinencia, pero también aumento de la frecuencia miccional, disuria, poliaquiuria, etc. Y como les mencioné, estas manifestaciones clínicas son diversas, son poco específicas y su relevancia clínica es variable. En ocasiones estos niños prácticamente no van a tener ninguna implicancia clínica, pero en ocasiones se puede asociar con infecciones del tracto urinario e incluso en aquellos niños que se asocia con patología urológica puede representar un problema como finalmente terminar en falla renal. Vamos a estar peleando con esto toda la presentación, perdón. Representa, como les decía, una consulta muy frecuente y se estima que cerca del 20% de los escolares tienen algún desorden del tracto urinario inferior. Nosotros, como urólogos, casi la mitad de nuestra consulta es de este tipo de patología, así que es muy relevante y lo vemos en asociación con algunas comorbilidades, como aquellos niños que tienen trastorno del espectro autista, niños que tienen trastorno por hiperactividad y también muy frecuentemente los niños que tienen alteración de la evacuación, infecciones urinarias, reflujo y como les mencioné anteriormente, esto puede llevar incluso a la falla renal. Como existe mucha terminología en torno a este tema, en el año 2016 se planteó unificar la terminología y como para que nosotros nos ordenemos y podamos investigar mejor nuestros pacientes y clasificarlos mejor para también un poquitito ir modelando el tratamiento en forma más particular a los distintos grupos de pacientes que se
manifiestan con distinta clínica, ¿ya? Y este grupo de investigadores básicamente definió dos tipos de sintomatología que muchas veces pueden coexistir, pero es importante determinar cuál de esta sintomatología es más prevalente. Y los pacientes pueden tener sintomatología de vaciado, como dice aquí, toda esta sintomatología de vaciado, o también el paciente puede tener sintomatología al llene. La sintomatología al llene principalmente puede ser la urgencia miccional, como vemos en esta ilustración, o el paciente que presenta incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, como ustedes saben, es mayoritariamente intermitente. Es muy raro tener una incontinencia urinaria continua, y cuando ustedes se enfrentan a un paciente con una incontinencia urinaria continua, es muy importante que piensen que puede haber una causa orgánica y ese paciente necesita una derivación precoz, pues podría traducir alguna malformación urológica. Los niños que tienen incontinencia intermitente puede ser diurna, nocturna o mixta. Y como les mencioné, es muy importante entender este concepto, ya que muchos niños que tienen alteraciones de la continencia urinaria también tienen alteración en su función evacuatoria fecal. Y esto es lo que se conoce como disfunción vésico-intestinal o bladder and bowel dysfunction del inglés, que básicamente es un círculo vicioso en el cual el paciente posterga el deseo miccional y defecatorio. Finalmente se reduce la sensación de ese paciente, esto lleva a constipación, alteración del tracto urinario inferior, muchas veces también infecciones urinarias, lo cual perpetúa el círculo porque el paciente, al tener deposiciones duras, agarra más miedo, sigue postergando el deseo miccional y así se genera este círculo vicioso, como vemos en esta ilustración, donde no hay una función evacuatoria tanto de deposiciones como de orina en forma adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces con estos pacientes que consultan por esto? Bueno, lo principal es realizar primero una buena anamnesis, ¿ya? Primero vamos a preguntar por la frecuencia miccional y vamos a catalogar como patológica aquella que es mayor a 8 o menor a 3. Vamos a preguntar por la ingesta de líquidos. ¿Y qué líquidos ingiere? ¿Es un paciente que toma leche, que toma bebidas, por ejemplo, Coca-Cola, o es un paciente que toma líquido, que toma agua? ¿Cómo es el hábito intestinal? Y vamos a catalogarlo con una escala objetiva, porque muchas veces lo que es normal para una familia realmente no es normal. También vamos a evaluar antecedentes familiares de enuresis o de ganancia de continencia más bien tardía, y los síntomas asociados. ¿Cómo es la incontinencia? El paciente presenta urgencia miccional, no alcanza a llegar al baño, son gotitas, es que se orina completo, o el paciente realmente está continente y después de orinar moja con un goteo postmiccional, y si el paciente presenta o no enuresis. También vamos a preguntar si el paciente tenía nicturia, se levanta en la noche a orinar, poliuria nocturna, el paciente orina mucho en la noche, tiene un sueño pesado, es respirador bucal, es roncador. Y si tiene además infecciones urinarias que pueden ser altas o bajas, o si el paciente presenta estas maniobras de retención, como vemos en esta ilustración, el paciente cruza las piernas para postergar el deseo miccional, o incluso hay algunos niños que con el talón se presionan el periné y de esta forma en el fondo postergan la micción. Una vez que ya hemos elaborado un buen examen físico, vamos a pasar a la anamnesis, y lo principal, vamos a evaluar primero el aspecto general del paciente, cómo está su estado nutricional, cómo se ve este niño, si es que tiene masas abdominales, tiene presencia de globo vesical, hay masa palpable a nivel renal que pueda traducir una hidronefrosis, son deposiciones palpables a través de la pared abdominal. Vamos a evaluar cuidadosamente sus genitales, si hay vulvitis, si hay fimosis o algunas otras malformaciones, y muy importante para nosotros en estudio de vejiga, si es que existe algún estigma de una disrafia medular oculta, como vemos en esta ilustración, una fosita pilonil profunda, un mechón de pelos o manchas en la zona lumbar. También el comportamiento del paciente, que es muy importante, sobre todo en aquellos niños que consultan por enuresis secundaria o incontinencia urinaria secundaria, que pudiese ser secundario a algún cuadro de abuso, y en este sentido el comportamiento del paciente en la consulta también nos va a dar luces si es que existe alguna sospecha en este sentido. Cuando nosotros ya hicimos nuestro examen físico, nuestra anamnesis, vamos a pasar a hacer lo que nosotros llamamos nuestro estudio funcional vesical no invasivo. Esto es algo que se puede hacer en todas partes, y ustedes en atención primaria es fundamental que lo conozcan y que lo realicen, porque es el pilar tanto del diagnóstico como del tratamiento de estos niños. Ya vimos la anamnesis y el examen físico, el diario miccional y defecatorio, que vamos a entrar un poquito más en detalle. Se puede hacer una ecografía renal y vesical pre y postmiccional, que también es de amplia disponibilidad. Un examen de orina, sobre todo en aquellos niños que tienen síntomas
de inicio brusco que pudiese ser que fuera secundario a una infección urinaria y no realmente una alteración de la continencia o de la función vesical. Y en casos seleccionados nosotros además hacemos uroflujometría con electromiografía, que seguramente ustedes no lo tienen disponible, pero me interesa que igual sepan que forma parte del estudio de la función vesical no invasivo. El estudio de la función vesical invasivo con una urodinamia formal, yo diría que es excepcional para aquellos niños tanto que consultan en atención primaria como a nivel de especialista por esta condición. Entonces, ¿en qué consiste la cartilla miccional? Yo no sé si ustedes la conocen, pero básicamente nosotros les pedimos a los pacientes que durante 2 días completos, desde que el paciente se levanta hasta que se acuesta, nos anoten en un diario, anotando a la hora que el paciente orina y cuánto pipí hizo en ml, o sea, tiene que hacer en un jarrito con medida. Y ahí vamos a anotar la frecuencia de miccional, el intervalo entre una micción y otra, cuántas horas pasaron, también el volumen miccional promedio y el volumen miccional máximo, teniendo en consideración cuál sería la capacidad vesical esperada con esta fórmula que es muy sencilla para rangos entre 4 y 12 años de edad. Entonces aquí vemos en este ejemplo un paciente que orinó, por ejemplo, 4 veces en el día en esos volúmenes, y también a veces le pedimos que complementen con datos como si el paciente presentó o no presentó incontinencia, etc. Para los niños que consultan también enuresis, le pedimos que hagan una cartilla enurética, como dice aquí, anotando los días que el paciente se orinó, y en aquellos niños que están con pañales, le podemos solicitar que durante una semana pesen el pañal para evaluar cuánta es la cantidad de pipí que el paciente hace en la noche, para evaluar si el paciente tiene poliuria nocturna, que sería una de las causas que estaría asociada a la enuresis. Y como les dije, también es importante evaluar las deposiciones. Esta es la escala de Bristol, no sé si la conocen, que básicamente cataloga las deposiciones entre una escala de 1 a 7, y lo que se consideraría normal serían deposiciones entre el tipo 3 y 4. Las deposiciones caprinas como bolitas no son normales aunque el paciente tenga deposiciones diarias, eso no es normal, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que nos realiza una cartilla, observamos volúmenes hasta 400 cc, que en general para un niño pareciera ser aumentado, y cómo se realiza la cartilla enurética con la incontinencia nocturna. La ecografía pre- y postmiccional nos va a servir para descartar malformaciones del tracto urinario inferior y superior, también evaluar en una fotografía cómo es el volumen vesical, aunque obviamente que el volumen vesical se estima con mucha mayor acuosidad cuando uno hace una cartilla miccional, y también evaluar el residuo postmiccional, que como vemos en general cuando es mayor entre un 6 a un 10% de los niños se consideraría como patológico. Entonces, tenemos toda esta información y ahora vamos a tratar de clasificar nuestros pacientes, y como vemos existen múltiples subtipos de alteraciones funcionales de la vejiga, siendo estos dos primeros que les puse aquí los más frecuentes: la vejiga hiperactiva y la micción disfuncional. Por un lado, la vejiga, y también tenemos las alteraciones nocturnas como la enuresis primaria o secundaria, que puede ser monosintomática, rara, porque en general siempre están los síntomas diurnos presentes. Entonces, tenemos nuestra vejiga hiperactiva, y cuáles son las características más típicas de la vejiga hiperactiva. Hay urgencia miccional, hay aumento de la frecuencia miccional y nocturia. Usualmente esto que está aquí es por un detrusor hiperactivo con una incontinencia que es de urgencia, o sea, el paciente no alcanza a llegar al baño, y muchas veces estos niños hacen como puros poquitos de pipí, y generalmente estos niños no presentan alteración del vaciado y no tienen residuo postmiccional, a diferencia del paciente que tiene una micción disfuncional, que es como todo lo contrario. Estos niños son niños que cuando orinan contraen el esfínter, como sale en esta ilustración, y tienen una disinergia entre la función del detrusor y su esfínter urinario. Y por ende, estos niños tienen un chorro entrecortado, en general son niños que postergan el deseo miccional y tienen una alteración significativa del vaciado con un residuo postmiccional elevado. O sea, son como patrones más bien opuestos de un niño que tiene una vejiga generalmente de baja capacidad, la vejiga hiperactiva, con unas micciones muy frecuentes, con mucha urgencia, versus un niño que tiene una micción disfuncional, que es un niño que orina más bien poco, pocas micciones en volúmenes elevados, con un residuo postmiccional elevado. Existen otros tipos que solamente se los menciono porque me interesa que los conozcan, como por ejemplo, los posponedores de la micción, que es un poco lo que estábamos conversando antes, y también algunas niñas que tienen esto que se llama incontinencia por reflujo vaginal, como vemos en esta ecografía, que lo que ocurre son niñas generalmente obesas, que tienen un introito bien profundo, y ocurre reflujo de orina hacia la vagina. También se ven niñas que tienen sinerias vulvares.
entonces la paciente presenta característicamente un goteo posmiccional, es decir, una niña que orina a gotitas después de haber hecho pipí. Y es muy importante que ustedes lo diagnostiquen, porque si el diagnóstico es ese, este paciente se va a tratar solamente con cambios posturales. Nosotros le decimos a la paciente que abra muy bien las piernas, incluso nosotros le educamos a las niñas que orinen como cabalgando el baño al revés, para que abran bien las piernas, pongan la espalda un poco más hacia adelante y de esta forma se vacía completamente la vagina y se soluciona el problema del goteo posmiccional. Así que si ustedes tienen este diagnóstico, ya ven, el tratamiento es bastante sencillo y efectivo. Y un tipo muy particular de incontinencia es la incontinencia de risa, que se da en niñas más bien adolescentes que se ríen y se orinan. Y solamente les ocurre en el contexto de la risa y que tiene un tratamiento bastante particular, así que si es ese el diagnóstico, es mejor que la deriven para un manejo por especialista. Y la enuresis, como yo les mencioné anteriormente, coexiste con bastante frecuencia con síntomas diurnos, aunque muchas veces los pacientes minimizan los síntomas diurnos. Entonces es importante preguntarlos en forma dirigida. Nosotros sabemos que los niños enuréticos generalmente tienen un factor genético, muchas veces también tienen vejigas que son pequeñas para la edad y tienen hiperactividad del destructor, pero también pueden tener una poliuria nocturna, y por eso es que es importante el tema del peso del pañal, y hay mucha investigación en torno a que esto también podría ser un trastorno primario del sueño. Entonces estas son como las causas que subyacen a los niños que tienen enuresis. Ya, ¿cómo vamos a manejar a estos pacientes? Bueno, lo primero y lo más importante es lo que nosotros llamamos la uroterapia, ¿ya? Y la uroterapia comienza con nuestra cartilla miccional, ¿ya? Esa es parte también de nuestra uroterapia. Es muy importante que nosotros pensemos que el tratamiento de estos pacientes pasa principalmente por el compromiso tanto de la familia como del paciente y de nosotros, los médicos, en seguir un tratamiento que generalmente pudiese ser un poquito tedioso para nosotros los clínicos, pero también para la familia. Estas son familias que finalmente un poco se aburren de estos niños que no hacen caso, que no toman líquidos, que no van al baño. Entonces, si nosotros no logramos involucrar a la familia en el tratamiento con controles periódicos, monitorizando el progreso del niño, va a ser muy difícil que el tratamiento sea exitoso. Cuando nosotros nos ponemos esa camiseta, es decir, este tratamiento va a ser exitoso porque yo voy a estar controlándolo día a día, en general los pacientes andan bien. ¿Qué es lo que le vamos a decir a nuestro paciente? Aumentar la ingesta de líquido, ¿ya? Muchos niños que tienen incontinencia involuntariamente empiezan a reducir la ingesta de líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta vejiga, que es pequeña, cada vez va a ir reduciéndose más de tamaño. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle, tome más líquido. Tome más líquido. ¿Cuánto? Yo le digo 3 vasos extra de agua al día, ¿ya? Y en la mañana, media mañana, ojalá no antes de acostarse, pero tomen más líquido. Hay que eliminar el consumo de irritantes vesicales. Esto no está 100% demostrado, pero evidentemente la cafeína pareciera ser algo que irrita la vejiga y muchos de estos niños son bebedores, por ejemplo, de Coca-Cola, y eso debería estar proscrito. El aseo genital que se haga solamente con agua, evitar el uso de irritantes, de jabones, y limpiarse las niñitas siempre hacia atrás para evitar la colonización de la uretra por gérmenes de las deposiciones. ¿Qué más tiene la uroterapia? Bueno, medidas específicas, la postura del paciente. Ya el paciente tiene que orinar con los pies apoyados, no puede orinar con los pies colgando como se muestra en esa fotografía. Para esto tiene que utilizar un alzador de pies, un adaptador, ¿ya? Y tiene que orinar por horario, ¿ya? En el fondo, el paciente no puede pasar más de 3 horas sin orinar. Siempre al niño hay que decirle que vaya a orinar durante la mañana, cuando se levanta, y también al acostarse, sin postergar el deseo miccional y orinar tranquilo. Estoy leyendo una pregunta que dicen, eh, juega, dice, no hace ruido al orinar, lograr para disminuir el calibre. Dale, Sí. veamos las preguntas al final si queréis. Ya, vemos las Eso. preguntas al final. Ok. Entonces, lo que yo les decía, las reglas, como se dice, de las 3C, que el paciente orine cómodo, en forma continua y completa. O sea, estos son los pilares para que este paciente tenga una micción que sea adecuada. Y el manejo de la constipación es fundamental, ¿ya? El tracto digestivo y el tracto urinario funcionan bajo el mismo esfínter, es el mismo elevador del ano el que está contrayendo o relajando
estos dos esfínteres. Un paciente con un recto ocupado por deposiciones va a ser un paciente que no va a poder tener una dinámica de su vejiga adecuada. Entonces, nosotros necesitamos que el niño tenga deposiciones blandas diarias, sin esfuerzo, de características Bristol 3 a 4. Si no ocurre esto, hay que tratar la constipación. Medidas dietéticas inicialmente, evitar los constipantes, pero en aquellos niños que no responden a estas medidas, rápidamente pasar a, por ejemplo, diuréticos, o sea, laxantes osmóticos como el polietilenglicol que nosotros utilizamos en esa dosis, que es un medicamento súper seguro y que da bastantes resultados, ¿ya? Como yo les decía anteriormente, solo con estas medidas, con la cartilla, con el seguimiento, más del 50% de nuestros pacientes van a mejorar sus síntomas. Así que yo los invito a ponerse la camiseta de esto y tratar a los pacientes en atención primaria, porque ustedes van a ver que muchos de estos pacientes van a responder rápidamente al tratamiento. Existen otras herramientas, como por ejemplo la quina de piso pélvico, no disponible en todos lados, pero a lo mejor ustedes podrían capacitar a sus kinesiólogas en esto, porque no son técnicas muy complejas. También en la Corporación Mater, que les dejo aquí el link, en el fondo se pueden enviar los pacientes a evaluación y a kinesioterapia de piso pelviano con ejercicios, miobiofeedback y estimulación del tibial posterior, que son algunas de las técnicas que sirven para complementar la uroterapia, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico, que ya es manejo del especialista. En algunos pacientes con infección urinaria recurrente vamos a usar antibióticos, en pacientes con vejiga hiperactiva generalmente anticolinérgicos, en niños que tienen micción disfuncional podemos utilizar alfa bloqueadores, etc. ¿Ya? Con el manejo específico de la enuresis me interesa que también entiendan que la uroterapia también es parte del tratamiento de la enuresis, ¿ya? No es solamente para el niño que tiene incontinencia diurna, porque muchos de estos niños con enuresis además tienen vejigas de baja capacidad y nosotros necesitamos trabajar eso. La terapia con alarmas, para los que no las conocen, es una terapia que es bastante efectiva y que también requiere mucho compromiso tanto de nosotros como de los pacientes. Es efectiva sobre el 70% de los niños, así que si ustedes están interesados, investiguen más de esta terapia de alarma. Aquí hay un tipo de alarma que es la Roger Paz inalámbrica, que con un tratamiento bien llevado es muy efectiva. Y la terapia farmacológica, básicamente también del manejo del especialista, con el mini Rin Melt, el DDABP Melt, que en el fondo es disminuye la diuresis porque es un análogo en el fondo de la ADH, de la hormona antidiurética, demopresina. Y limipramina, que solo nosotros lo usamos de segunda línea en pacientes refractarios, porque en realidad tampoco tiene mucha tasa de respuesta y es previo evaluación cardiológica. Entonces, ¿cuándo vamos a derivar a los pacientes? En alteraciones de la continencia que estén asociadas a una sospecha de una alteración anatómica, una disrafia medular oculta, o pacientes que presenten infecciones urinarias recurrentes, o un niño que tiene entrada una alteración ecográfica, o aquel niño que es refractario al tratamiento médico bien llevado después de 6 meses. Bueno, para ir terminando entonces, la alteración de la continencia urinaria es un motivo de consulta muy frecuente, involucra un gran espectro de manifestaciones clínicas, o sea, no solamente la incontinencia, como vimos, y lo más importante es que esto, si bien muchas veces no representa un problema como de salud propiamente tal, sí que altera la calidad de vida de los niños y todos los aspectos psicosociales que están involucrados en el niño que se moja. El diagnóstico es eminentemente clínico y la constipación y las infecciones urinarias se asocian frecuentemente a este cuadro. La cartilla miccional y la ecografía son suficientes para el estudio de la mayor parte de los niños y el tratamiento de primera línea es la uroterapia y es efectivo en sobre el 50% de los niños. Así que eso, muchas gracias. Ustedes ya saben el correo y ahora pasamos a las preguntas. Fran, vamos a hacer las preguntas al final para hacer las dos charlas juntas y así tenemos un solo tiempo de discusión porque si no se nos come con las preguntas para el otro. Así que Mariela, la doctora Mariela Brieva, como le hemos dicho, es nuestra jefe de radiología en el Hospital Ezequiel González Cortés y nos va a hablar hoy día de imágenes en urología pediátrica. Mariela, la pantalla es toda tuya. Dale. Bueno, primero que nada, buenas tardes. En esta ocasión la conversación va a ser respecto a los estudios imagenológicos en la patología urológica pediátrica. Es un tema bastante extenso. Traté de tocar las patologías más frecuentes y de esa forma un poco ir orientando según la patología el estudio que se requiere para hacer un diagnóstico más adecuado, ¿cierto?
Hay que saber primero que nada que actualmente los estudios imagenológicos son un elemento que apoya la práctica clínica actual, pues nos ayuda y orienta al diagnóstico, ayuda en muchas ocasiones a definir el tratamiento terapéutico, así como también ver la evolución y el pronóstico de las patologías. El diagnóstico precoz no solo es importante porque se requiere y va a determinar un tratamiento oportuno, sino que considerando una posibilidad de secuelas que a futuro pueden traer patologías crónicas como la hipertensión, la insuficiencia renal, entonces es importante el diagnóstico precoz y por ende su tratamiento también. Dentro de los objetivos radiológicos del hallazgo y el diagnóstico de la patología es principalmente descartar en los niños las anomalías estructurales del tracto genitourinario, así como también nos puede ayudar a detectar complicaciones en las etapas agudas de, por ejemplo, infecciones en el tracto urinario. Nos sirve para hacer seguimiento evolutivo y además de definir cuando ya hay un daño que es irreversible y que probablemente el paciente va a requerir de algún tipo de tratamiento más adecuado. Dentro del estudio imagenológico, la verdad es que tenemos una amplia gama de diagnósticos, siendo la radiografía lo más básico y probablemente lo que cada vez está más en desuso por su poca sensibilidad que tiene. En los pacientes pediátricos principalmente tenemos, y cada vez con mayor acceso, sobre todo para ustedes a lo mejor en atención primaria, que es la ecografía renal y vesical, que como contaba la doctora anteriormente, puede ser con la medición de volumen pre- y postmiccional. Por otro lado, tenemos exámenes como la uretrocistografía miccional, exámenes de medicina nuclear y ya algo más avanzado, la tomografía computada y la resonancia magnética. Cada uno presenta características propias que la hacen con mayor o menor sensibilidad o mayor indicación en ciertas patologías. Para que nos vayamos orientando un poco, de decidir dividir las presentaciones en patologías renales, que son más bien los que ustedes pueden ver en atención primaria, como la infección urinaria, la dilatación de las vías urinarias y la nefrolitiasis, y por otro lado, la patología inquinoescrotal. Voy a partir con la patología renal, contándole un poco que no voy a entrar en detalles con respecto a la clínica, sin embargo hay que saber que es una patología bastante frecuente, puede alcanzar hasta el 10% en las niñas y 2% en los niños menores de 10 años. En general, el 30-50% de las itus febriles se asocian a algunas malformaciones urológicas, siendo el reflujo lo que más se puede encontrar, y el germen, como ustedes ya saben, más frecuente es la Escherichia coli. Dentro de los exámenes diagnósticos, la ecografía renal y vesical es uno de nuestros exámenes de elección en pediatría, y además de elección también para la patología infecciosa. Ustedes ya saben que en general, como no produce radiaciones inocuas, tiene alta disponibilidad, yo creo que cada vez es más posible tener acceso a él. Es de bajo costo, pero tiene la limitante que es de operador dependiente y que en general uno espera en paciente pediátrico que haya algún tipo de experiencia con respecto a la persona o el radiólogo que lo realice. Dentro de los hallazgos ecográficos, contarles que la verdad que para patología infecciosa, una pielonefritis aguda, en general la sensibilidad no es muy alta de la ecografía, sin embargo hay algunos signos indirectos que nosotros podemos definir y visualizar en los exámenes que nos orientan a la patología infecciosa. Por ejemplo, aquí hay dos ecografías en cortes longitudinales, que si ustedes se fijan pueden haber áreas focales de mayor ecogenicidad, hiperecogénicas, para que ustedes recuerden, o hipoecogénicas, si es más negro. En el polo superior del riñón derecho, aquí, por ejemplo, vemos un área que es de mayor ecogenicidad, y aquí un aumento de la ecogenicidad difusa, que habla de un compromiso pielonefrítico en los riñoncitos. Otro de los hallazgos que nosotros podemos ver es la asimetría renal que se produce por el aumento de tamaño del riñón comprometido, el que además de aumentar su longitud también presenta cambios morfológicos, haciéndose más redondeado y más hipocogénico. La ecografía Doppler, ya sea por Power Doppler o Doppler Color, nos ayuda a aumentar un poco la sensibilidad de la técnica, mostrándoles aquí que esta zona hiperecogénica, que uno lo puede ver en la ecografía 2D, se condice con la área de hipoperfusión del parénquima comprometido. Por otro lado, cuando uno hace compara técnicas, por ejemplo, aquí hay áreas que son
hipoecogénicas del riñón en relación al polo superior, y que en el TAC con medio de contraste vemos que efectivamente este riñón, que se ve ya algo más aumentado de tamaño, está significativamente de mayor tamaño que el contralateral, y que presenta compromiso perirrenal ahí con aumento de la densidad de la grasa perirrenal. Otra de las indicaciones para el control ecográfico de las infecciones urinarias es, pensando en complicaciones, es una buena técnica como inicial para visualizar áreas de menor ecogenicidad en pacientes que no han tenido una buena evolución clínica. En este caso eran pacientes que presentaban abscesos renales en relación al polo superior. Y la otra complicación que nosotros también pudiésemos ver en el contexto de un paciente que presenta dilatación del tracto excretor es la presencia de pionefrosis. Ahora, existen otros métodos diagnósticos que se escapan un poco a la radiología convencional, que es la medicina nuclear, en que se evalúa, puede ser en forma estática o dinámica, la captación de los radiomarcadores. En este caso, en una pielonefritis se puede usar el tecnesio 99 o el DMSA, que lo que hace es ver el compromiso parenquimatoso que presenta el riñón secundario a la infección. En general es el gold standard para el estudio de pielonefritis, y se puede realizar en periodo agudo, cuando no hay una claridad en el cuadro clínico, que generalmente se prefiere hacerlo dentro de los primeros 15 días, o cuando uno hay dudas o quiere saber si hubo algún tipo de secuela de este cuadro infeccioso, que se hace entre los 6 y 12 meses posteriores. Nos ayuda también a evaluar la forma, el tamaño, la ubicación de los riñones, y porque muchas veces hay riñones ectópicos que pueden ser más propensos a la infección, y también nos podría dar información acerca de la función renal relativa. Aquí en esta gráfica, este es un citograma con DCMA. Esta es una visión posterior, por ende el riñón derecho es este es el izquierdo, y si ustedes se fijan, existe el radiofármaco, se realza en forma homogénea en ambas estructuras renales. Sin embargo, en esta imagen de acá, si uno lo mira con detención, hay un área en el polo superior del riñón izquierdo que está hipocaptante, y que habla de un proceso infeccioso en un paciente que está cursando con una pielonefritis aguda. Ahora, ¿cuándo estudiar las infecciones urinarias? A todos los niños que presenten infecciones urinarias le vamos a hacer estudios. La verdad es que es un tema controversial, existen bastantes consensos de distintos grupos, desde el grupo urológico, desde pediatría, que han hecho y han visto el tema, y la verdad es que parece que lo más lógico es orientar el diagnóstico y el estudio a los pacientes en particular. ¿A qué me refiero con eso? No hay una receta de cocina, no es que a los menores de 3 se le va a pedir todo este gama de exámenes, o que los de mayores de 4, etc., sino que se va a ir ajustando a la evolución clínica y al paciente en sí. Entonces, la ecografía, al parecer, y si uno hace un estudio de todos los consensos que hay, la ecografía, la verdad que tiene, al ser no producir daño, no producir radiación, parece que es bastante benéfica y se puede hacer en todos los pacientes, independiente de su edad y la localización. La ureterografía en general se va a estar indicada en pacientes con una ITU atípica, con antecedentes familiares de reflujo, en el caso de que haya antecedentes de dilatación de la vía urinaria, o que presente un DMSA alterado. Y por otro lado, el scintigrama con DMSA va a estar indicado en pacientes con ITU febriles dudosas, o en casos tardíos para ver sus secuelas. Aquí hay una tabla que en verdad se las pongo para que la conozcan, pero más o menos orienta qué exámenes ustedes o se hacen a nivel secundario y dependiendo de la edad. Por otro lado, la otra patología a estudiar, que es bastante frecuente, me imagino que a pesar de que en red es muy probable que los recién nacidos, en este caso los fetos que vengan con algún grado en ecografías prenatales con grados de dilatación, muchos de ellos van a ser filtrados y derivados en forma interna. Me imagino que más de algún paciente que tal vez se atienda en el extrasistema pudiese llegar a sus consultas y con una ecografía prenatal que presente dilatación de la vía urinaria. Entonces, un poco la finalidad de contarles esto es decir de que es una patología que no es tan infrecuente, se ven alrededor de 1 al 5% del embarazo, y es la dilatación del sistema pielocaliciar del riñón. Y hasta el 40% de los casos esto puede ser bilateral. Pueden ser múltiples las etiologías, desde el reflujo vesicoureteral, la obstrucción pieloureteral, megagureter, bypass de uretra posterior, sobre todo en pacientes
que sabemos que hay una dilatación bilateral de sexo masculino, y uréteres ectópicos, ureterocele, en realidad otras malformaciones secundarias. Aquí hay unas recomendaciones de cuándo hacer el control. Esto es una tabla que ocupan los obstetras. Lo importante es que en pacientes que tienen una presentación precoz de la dilatación de la vía urinaria, en el segundo trimestre, en general, cuando es ya de moderada a severa, tiene necesidad de hacer, según la evaluación médica, un nuevo control al tercer trimestre del embarazo, y ya después del tercer trimestre, si persiste esta dilatación, en general van a ir evaluación postnatal. ¿Cuándo? Va a depender del grado de dilatación que presente el niño. En general las dilataciones severas, pensando en que hay alguna alteración anatómica, en general es un diagnóstico precoz. No esperamos a la semana, 7-10 días, que se hace con las otras dilataciones, pues puede requerir algún tipo de manejo quirúrgico médico más grande. En este caso hay una ecografía que muestra una hidronefrosis que en el corte longitudinal parece bastante, al menos moderada. Sin embargo, lo importante es decir que la medición que ustedes deben esperar que le haga el radiólogo es la medición del diámetro anteroposterior del riñón. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una dilatación que parezca muy grande en el corte longitudinal, sin embargo es delgadita. Y eso lo podemos ver en el corte anteroposterior. Entonces, lo ideal es que eso esté claramente identificado y para que no se preste a confusiones en la medición. El reflujo es una de las principales causas de dilatación. Es el paso anterógrafo de la orina desde la vejiga hacia el uréter y la pelvis renal, y está presente entre el 1 y el 2% de los recién nacidos. Sus causas pueden ser múltiples, pero en general corresponden a la implantación anómala del urétero en la vejiga, y también puede producirse por alteraciones anómalas del funcionamiento y obstrucción por valvas de uretra posterior. En general, la ecografía tiene un rol bastante bajo en el diagnóstico de reflujo vesicureteral y se usa principalmente para el seguimiento y ver la complicación o el grado de dilatación que puede presentar la vía urinaria. Y el examen de elección es la cistruretrografía miccional. Es importante que ustedes sepan y le cuenten a los papás si es que ustedes lo van a solicitar. Yo creo que en general este estudio se solicita ya en relación a urología, a la especialista. Sin embargo, es un examen que deben saber que produce radiación, que es bastante más invasivo que una ecografía. El niño probablemente se asuste, son máquinas más grandes, y que no está a riesgo de complicaciones, principalmente las infecciosas, porque hay una cateterización de la vía urinaria. Nosotros pedimos en general que haya un urocultivo negativo, que se soliciten los exámenes previos y los papás tengan claridad y consentimiento del examen. Dentro de la graduación de la dilatación y del reflujo existen 5 grados que van aumentando en gravedad con respecto a la parte y el reflujo, que si llega hacia el uréter o ya llega hasta la pelvis, dilatación de los cálices renales. Eso va, en la medida que va aumentando y haciéndose más tortuoso el uréter, va aumentando de grado. Aquí tenemos imágenes que mostramos que en esta placa vemos que en el proceso miccional, porque uno hace imágenes, se sacan imágenes tanto en la etapa de Yene como en la etapa miccional, y ahí se puede definir en qué momento se produce el reflujo. En este caso, un paciente que está comenzando a urinar, vemos el cuello vesical, y que durante la micción existe contraste que pasa hacia la parte proximal del uréter izquierdo. En el grado 2 vemos que efectivamente el medio contraste llega hacia la pelvis y los cálices renales. Sin embargo, en general no los dilata y no altera la morfología, y en este caso el paciente presentaba un doble sistema. La grado 3 y el grado 4, además, la uretro nos sirve para ver la morfología y las características de la vejiga, que en muchos pacientes puede presentar alteraciones de sus contornos, presencia de divertículos, y bueno, obviamente el reflujo, como les había contado. Aquí hay un caso más severo, grado 3, y aquí ya el uréter se hace más tortuoso, llegándose a la pelvis y uréter, y bueno, este es un caso súper grosero, pero puede llegar a ser así de patológico.
La obstrucción pieloureteral es una de las causas de obstrucción severa, de una hidronefrosis severa en el recién nacido, que en general debe ser visto rápidamente. No podemos esperar la ecografía de la semana o los 10 días para hacer su diagnóstico, pues puede producir ya complicaciones en el parénquima renal. Es una alteración del flujo desde la pelvis hacia el uréter proximal, y lo importante de esto es que de mantenerse en el tiempo puede producir daño en la corteza renal. Entonces es un diagnóstico que debe hacerse a corto plazo. Para los métodos de estudio está la ecografía renal y el scintigrama renal, que es otro tipo de examen de medicina nuclear con MAC3, que en el fondo ve la dinámica de la eliminación del radiofármaco. Aquí les voy a mostrar, tenemos los cortes transverso y longitudinal de un paciente que tiene una obstrucción pieloureteral. Si se fijan, esta pelvis y estos cálices están bastante dilatados y que presentan disminución del grosor cortical, y que aquí cuando uno lo mide en el diámetro transverso medía hasta 18 milímetros, o sea, ya pasaba a ser una dilatación severa y que debía ser controlada de forma más rápida. Y por último, dentro de la patología renal, hablar un poquito de las nefrolitiasis. Ustedes saben que el diagnóstico de la nefrolitiasis es clínico. En general, los niños pequeños son más asintomáticos o presentan síntomas que son un poco más menos diferenciados. Pueden estar inapetentes, tener cólico, estar irritables y no necesariamente saber lo que les está pasando. Los niños más grandes pueden debutar ya con un cuadro clínicamente que asemeja a un cólico renal y que ellos son capaces de referirlo, o también ya tener franca hematuria. La radiografía es un examen que, si bien es bastante accesible, es un examen bastante limitado para el estudio de litiasis. Deben saber que solamente nos ayuda en el caso de que las litiasis sean componentes radioopacos. Hay litiasis que son radiolúcidas y no se van a ver en la radiografía, y uno debe fijarse en la radiografía, aprovechar más o menos ver el trayecto y la ubicación de estas calcificaciones que debieran estar en relación a los riñones o los uréteres o la vejiga, y que podemos tener algunos falsos negativos o algunos artefactos que son los flebolitos, que nos pueden dar como imágenes que parecen ser cálculos y no lo son. Entonces, en verdad la radiografía en general poco se usa para el diagnóstico, y sobre todo menos en niños. Es como una aproximación inicial. También otra cosa importante que nos podría ayudar es como para descartar malformaciones óseas y de ese estilo que también nos puedan estar causando. Los niños en general, la ecografía también es el primer approach, nos sirve para ver la presencia de estas imágenes que son hiperecogénicas en la ecografía, y que a diferencia de los adultos son imágenes ecogénicas que se pueden ver en los grupos caliciarios. Sin embargo, no proyectan sombra acústica a diferencia de la de los adultos, y a veces cuando nosotros tenemos la duda al aplicar ecografía Doppler color, o sea, el Doppler color, podemos ver que existen estos cambios de coloración en la imagen, que son imágenes de centelleo, que es un artefacto que se produce por la alteración en los ecos que produce este material que tiene una mayor densidad. Esta es una ecografía de un adulto, pues era para mostrarles un poco que esta es la típica litiasis del adulto con una sombra clarita, hiperecogénica, y que en los niños la verdad es que es muy raro encontrarlo. Para otra cosa que nos sirve la ecografía es para ver la dilatación de la vía urinaria. La verdad es que los niños, sobre todo los niños pequeños, uno con paciencia puede ver en el caso de que la vía urinaria está dilatada, ya sea la hidronefrosis o parte del uréter, uno pudiese ser capaz de ver la litiasis, depende de la ubicación. En general es más fácil verlo en la unión vesicoureteral, donde uno generalmente para y se detiene el cálculo y uno es capaz de verla, pero en niños más grandes eso va disminuyendo, y es aquí donde el segundo estudio, que es la tomografía computada o Pielotap, toma un rol importante. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, cercana al 99%, sin embargo en los niños nosotros evitamos en lo mayor posible, porque produce radiaciones ionizantes, y los niños, al ser tejidos que son muy radiosensibles, pueden a futuro, en el caso de ser continuamente estudiados con esta técnica, presentar complicaciones tipo tumorales y otras cosas. Entonces, la verdad es que es un examen que se ocupa en línea secundaria, y pues sobre todo en pacientes que tienen dilatación de la vía urinaria y en la que no podemos visualizar el cálculo. También otra cosa que nos sirve el Pielotap es que es para
al ver la ubicación y ver la densidad también que presenta la litiasis, que puede orientar a los urólogos en este caso para ver si qué tipo de tratamiento hacer, si van a tener buena respuesta a este o no. Con respecto a la tomografía con uso de medio contraste, la verdad que para litiasis no se usa, se los quiero comentar. El estudio es sin medio de contraste y en el caso de ser un estudio contrastado está dirigido principalmente para el estudio de las masas renales, que es un tumor bastante frecuente en pediatría, y la patología traumática. Pero para litiasis no es necesario el uso de medio de contraste. Aquí tenemos un corte transversal, una reconstrucción coronal, donde ven una imagen densa en relación al grupos calicarios medios no obstructiva, que corresponde a una pequeña litiasis derecha. Ya falta menos, vamos en la mitad y les voy a contar rápidamente la patología inguinoescrotal. En general, me imagino que ustedes con alguna frecuencia pueden ver varicoceles, que es la dilatación del plexo pampiriforme, que drena los testículos. Es el 6% de los niños de 10 años puede presentarla y hasta el 15% en mayores de 13 años. Y generalmente es mayor a izquierda y eso se produce por el drenaje venoso que tiene el testículo, que llega directo a la vena renal, entonces tiene un aumento de la resistencia al flujo. El diagnóstico es clínico, sin embargo, la confirmación se hace con una ecografía Doppler testicular y que principalmente en los estudios en los niños, los adultos no es tanto, pero en niños lo que importa y como la característica principal o la información principal que nos va a dar es el tamaño y el volumen testicular. Hay muchos criterios para hacer el diagnóstico de varicocele, que es principalmente más de 3 venas de 2 milímetros, que presenta no reflujo venoso con maniobras de Valsalva, y lo que sí es importante y usted tiene que estar atento es la aparición del varicocele al lado derecho, pensando en que en general no ocurre porque el retorno venoso es bastante más fácil que en el lado izquierdo. Entonces, en un paciente que ustedes ven que tiene un varicocele en forma aguda, siempre tienen que pensar que hay algo que está evitando el retorno y pensar en que a lo mejor hay una masa abdominal o retroperitoneal que está produciéndola, entonces siempre tienen que estar como alerta y ese paciente debe ser derivado. Aquí tenemos algunas fotos de ecografía. Que se ve esta dilatación varicosa de las venas, que al estar estudiado con Doppler color y Valsalva hay un cambio en la coloración y que además presenta reflujo e inversión del flujo al estudio espectral. Por otro lado, hay un grupo de patología que es la patología por persistencia del conducto peritoneo vaginal, que también es bastante frecuente. Ustedes saben que hay un descenso durante el término de la vía fetal en el tercer trimestre, donde hay un descenso de los testículos hacia la cavidad escrotal a través del conducto o proceso peritoneo vaginal, y que en el caso de no cerrarse en el tercer trimestre puede producir ciertas patologías, como cuáles: las hernias inguinales, el hidrocele comunicante, el quiste de cordón y el hidrocele. Entonces, la ecografía, en general, todo el estudio de la patología inguinoescrotal, el principal método de estudio corresponde a la ecografía, con o sin Doppler. Aquí tenemos la presencia de un aumento del diámetro del conducto inguinal interno, en donde hay una protrusión de un saco coronario que corresponde principalmente a grasa y que además se acompaña, si ustedes se fijan, aquí hay una estructura homogénea hipocogénica que corresponde al testículo. Entonces, este paciente, además de tener una hernia inguinal, además presenta una criptorquía. Por otro lado, tenemos aquí unas imágenes del hidrocele comunicante. En general, la dilatación por líquido de la región escrotal. Ustedes, si se fijan, aquí el testículo está rodeado por líquido y que si uno hace maniobras compresivas durante el examen, este líquido se desplaza y logramos ver que ingresa a la cavidad peritoneal. Por otro lado, existe otra imagen que también es quística y probablemente ustedes lo pueden examinar como un aumento de la región inguinal, que es esta imagen quística, que hay una obliteración cefálica y caudal del conducto inguinal donde se acumuló líquido y que desplaza el parénquima testicular. El testículo aquí está desplazado hacia caudal, comprimido por esta imagen quística que corresponde a un quiste del cordón bastante extenso. Y el hidrocele, que es no comunicante, que en general se produce por la alteración entre la formación del líquido y que en general no varía a diferencia del hidrocele comunicante. Dentro de la anamnesia, ustedes se le preguntan a los papás en qué momento del día el niño presenta más o menos líquido. El hidrocele comunicante, los papás son bien categóricos, te dicen: no, doctora, durante el día el niño amanece sin nada y durante la noche tiene este aumento de volumen.
Entonces uno ahí puede intuir en el fondo de que esto se produce por la persistencia del conducto. Por otro lado, y bastante rápido, el testículo no descendido. En general, la criptorquidia, el descenso anormal del testículo puede llegar a ser el 30% de los recién nacidos de pretérmino, y la ubicación puede ser la mayoría en la región inguinal. También hay un porcentaje en nosotros cuando no lo vemos ni en los sacos rectales ni en la región inguinal, generalmente están en ambas fosas ilíacas, adyacentes al conducto, al agujero inguinal interno, y es raro, la verdad, que a mí no me ha tocado ver ectópico en otros parénquimas. En general, la ubicación es la ubicación contralateral, pero no es algo frecuente para nada. Cuando uno inicia el estudio se da cuenta que el saco escrotal está vacío, y cuando uno empieza a buscar respecto a la región inguinal, uno siempre lo pilla aquí en el tercio superior adyacente al agujero inguinal, donde el testículo tiende a estar en forma permanente. A diferencia de lo que ocurre en el testículo descensor, en que uno durante el examen puede ver el testículo que suben y bajan, o definitivamente al inicio del examen están en el escroto, después suben, y eso presenta un manejo distinto para el especialista. Aquí quería mostrarle un poco de un testículo intraabdominal que se está ubicado en la fosa ilíaca. Cuando uno ya no los encuentra en la región inguinal, debemos ir a buscarlos más arriba. En el trayecto, como les contaba, la mayoría de las veces están ahí en fosa ilíaca y no es tan difícil verlos. A veces están disminuidos de tamaño, sobre todo en niños grandes que han pasado mucho tiempo sin diagnóstico. Y por último, el testículo agudo, la verdad es que es una patología bastante frecuente en atención primaria. La verdad es que lo que ustedes ven hacer es derivarlo al servicio de urgencia, porque las imágenes y el resto de los exámenes laboratorios, la verdad que en el caso de estar sospechando una torsión testicular, que es en el fondo la patología más grave que necesita corrección inmediata, no tiene sentido si hay una alta sospecha clínica. En un escroto agudo, una torsión testicular, son de aparición brusca, pueden no tener enrojecimiento del escroto, y uno no debe esperar la exploración, atrasarla por métodos diagnósticos complementarios. La verdad es que cualquier dolor escrotal testicular se debe considerar una torsión hasta que se muestre lo contrario. En el caso de que haya acceso a la ecografía, la verdad es que el examen está indicado en la ecografía Doppler testicular. Lo que uno ve, sobre todo en los pacientes que ya llevan algún grado de horas avanzados del proceso de torsión, puede haber asimetría testicular. En general, el testículo se encuentra aumentado de tamaño, heterogéneo, con áreas ecogénicas. Cuando uno hace la exploración al estudio Doppler color, el testículo sano, uno logra, sobre todo en niños mayores, visualizar vasos sanguíneos. Sin embargo, en los pacientes con torsión eso no ocurre, pueden haber algunos vasos periféricos, pero la verdad es que es bien sospechoso, sobre todo en un cuadro clínico, y en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos porque no es un hallazgo, un signo ecográfico fácil de visualizar, que esta imagen del nudo que se genera por la torsión, que es una imagen de Twister, y la verdad es que es súper categórico en ese sentido de torsión testicular. Cuando llegamos tarde, ¿qué pasa? Vemos un testículo asimétrico, heterogéneo, con líquido, hidroceles adyacente, pero este paciente ya tiene, probablemente pasaron más de 6 horas, un infarto testicular, y este testículo la verdad es que no va a ser viable a futuro. Y los últimos dos diagnósticos que cuando hablamos de escroto agudo, testículo agudo en el fondo, lo más frecuente, creo yo, que vemos aquí, al menos desde el servicio de urgencia, la torsión del apéndice testicular, orgánico la mayoría de las veces, en donde vemos estas imágenes nodulares, ecogénicas, que en verdad pueden ser hiperecogénicas, hipocogénicas, quísticas, y que no prestan vascularización al Doppler color. Es bastante característico ver que hay importantes cambios inflamatorios adyacentes, podemos ver líquido, hidroceles, podemos ver aumento de la vascularización de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, el testículo, a diferencia de la torsión, se ve hiperémico, al igual que el epidimo y el cordón. Y por último, la orquiepididimitis, que en verdad en niños es bastante raro. Las infecciones, a diferencia de los adultos, son raras, la mayoría son virales, y en el caso de ser recurrentes uno debiera pensar que existen algunas otras malformaciones que estén predisponiendo
predisponiendo a los niños a la infección del testículo y del epididimo. Aquí vemos un importante aumento de hiperemia del flujo al estudio color, y lo mismo aquí del epididimo. Ahí podemos encontrar hidroceles con ecos en suspensión, tabicados, algunos abscesos, colecciones, la verdad es que puede ser, pero las pocos que hemos visto en realidad son pacientes secuelados y que tienen algún grado de malformación en la anatomía de la región inguinoescrotal. Y eso es todo. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Mariela. Tenemos algunas dudas y preguntas, sobre todo con relación al principio con lo de la Fran, así que si queréis partimos por eso. Fran, Paula pregunta si las niñas que a veces se les enseña a no hacer ruido mientras hacen pipí, ¿eso podría generar algún tipo de disfunción al tener que apretar más el esfínter o hacer alguna cosa? Y dale con esa si quieres por mientras. Sí, es súper buena la pregunta, porque en realidad a las niñitas no solamente se les enseña eso, sino que también a que no toquen el baño cuando orinan, a que no vayan a cualquier baño. Entonces, muchas de estas recomendaciones que damos con todas las buenas intenciones, en el fondo, también pueden generar este tipo de disfunción. O sea, una niñita que no se sienta en el baño para orinar, obviamente que tiene que tener mayor fuerza en su piso pelviano y no va a poder vaciar bien, no va a tener una micción completa. Una niña que no orina en cualquier lado porque el baño está sucio, etcétera, es finalmente una niñita que va a postergar el deseo miccional y va a tener mayor predisposición a disfunción del tracto urinario y también infecciones urinarias. Muchas veces nosotros le decimos a los papás, miren, no se preocupe, no es el baño donde va a tener la infección, o sea, esa infección viene de los mismos gérmenes del paciente por postergación de la micción y de la defecación, así que la niñita haga pipí en cualquier lado, pero que no postergue el deseo miccional. Así que es súper importante lo que tú estás diciendo, y quizás también eso habla de por qué es más prevalente en las mujeres, porque a los niños en general se les dice que orinan en cualquier lado, más fácil además. Obvio. Siguiendo en esa misma línea, ¿cuáles serían los signos de alarma para sospechar causas secundarias cuando tiene incontinencia? Me imagino que eso se refería a Paula. Sí, también es una súper buena pregunta. Yo creo que, bueno, primero como a la anamnesis, en general, lo que preguntaba también alguien, un paciente que presenta esta fuga continua de orina, sería algo que sería como para sospechar que hay alguna causa secundaria. Pacientes que además se asocia, por ejemplo, con alteración del estado nutricional, con talla baja, que pudiesen orientar a que el paciente ya tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal, o paciente que ha tenido infecciones urinarias febriles recurrentes. También al examen físico hay algunas cosas que te orientan, por ejemplo, un niño que tú lo examinas y palpas un globo vesical y el niño no tiene sensación de tener orina, y esto nosotros lo vemos en disfunciones miccionales severas, que son niños que llegan con vejigas de hasta 1 litro sin ningún tipo de sensación de tener pipí. Y en la misma línea también niños que se asocian con trastornos de la función miccional, con constipación muy pertinaz, también nos podrían orientar a que quizás existe algún trastorno, por ejemplo, como una médula anclada, porque efectivamente nosotros sabemos que tanto la función vesical como intestinal están íntimamente relacionadas, y si es un niño con una constipación muy pertinaz, asociado también a trastornos de la micción, nos debería hacer encender una alarma, decir, ojo, quizás aquí hay algo más, y no es algo simplemente funcional. Así que yo creo que eso, no sé si PJ se te ocurre alguna otra cosa más, como algún signo, No, síntoma hay de otra. alarma. No, estoy súper de acuerdo contigo. Mariela, ¿qué nivel de exámenes en la atención primaria en relación a estudios de imágenes tú crees que pueden pedir o hacer? ¿O deben ser todos derivados a centros más terciarios? Yo creo que la verdad, la ecografía es un examen que está bastante disponible, y que a lo mejor el hacer una solicitud de atención primaria en el fondo puede apurar un poco el diagnóstico precoz en ciertas patologías. Yo creo que la ecografía es un examen que pudiese pedirse en atención primaria,
Ojalá pudiese ser de que los centros de atención primaria tuviesen o convenios o derivación a algún centro en especial para adelantar un poco este diagnóstico. Yo creo que no peca nadie de pedir una ecografía ni para la patología renal ni tampoco para la patología inguinoescrotal. Yo creo que es un examen que nos puede servir harto, sobre todo para la derivación precoz. El resto yo creo que la verdad que hacer la solicitud va a depender mucho de la patología del paciente y la sospecha clínica. La verdad es que uno, al menos yo trabajé un tiempo en atención primaria, los recursos de algunos pacientes es bastante limitados, entonces yo creo que ahí también hay que definir la urgencia y si vamos a tener algún cambio en la conducta con la solicitud. La verdad es que yo creo que dentro de los exámenes, la ecografía sería lo que yo creo que les puede cambiar un poco la derivación de los pacientes. Gracias, Mariela. Fran, Ricardo pregunta si la incontinencia continua debo de considerar patológica en cuanto a qué tiempo de espera de su uresis. Ahí me pierdo, a lo mejor Ricardo nos puede ayudar un poco más. Me imagino que incontinencia diurna continua, ¿cuándo considerarla si esto es patológico o no? Algo contestaste en la pregunta anterior. Sí, sí, yo creo que en general la incontinencia que es realmente continua es algo que es muy infrecuente. O sea, hay pacientes que pueden tener la sensación de que pasan mojados, pero muchos de estos niños, por ejemplo, que sobre todo los que tienen vejiga hiperactiva, por ejemplo, no son incontinentes en la noche. Entonces, yo diría que la incontinencia continua real sí que tiene que ser un síntoma de alarma y sí tendría que digamos, realizar una interconsulta por una sospecha de una patología secundaria. También se me olvidó mencionar en la clase que es muy importante que la incontinencia de esfuerzo realmente en los niños, como uno la ve en los adultos, esto prácticamente no existe. O sea, esta sensación de repente que los pacientes dicen, no, es que la niñita cuando corre se moja, muchas veces son pacientes que han aguantado mucho la orina y finalmente se orinan, pero la incontinencia de esfuerzo como tal, como nosotros la entendemos en las pacientes que han tenido muchos partos, por ejemplo, en los niños es excepcional, ¿ya? Así que también como tenerlo como concepto. Bien. En algún minuto, aquí pregunta alguien que María, se nos indicó que en las ITUS, en los servicios de urgencia, solo hacer con Burtest. ¿Qué opina usted del seguimiento? Debe ser fundamental, más la derivación con ecografía. Hay una clase de ITU reflujo, pero entendiendo la pregunta de María con imágenes, ¿creen ustedes que cuando se sospecha la infección urinaria en la atención primaria, se deba hacer y pedir una ecografía? Algo entregaste, Mariela, si quieres reforzarlo en los últimos minutos que nos quedan. Bueno, repetir que el diagnóstico es de clínica y de laboratorio. La imagenología solo apoya complicaciones y cuando uno quiere descartar las malformaciones. Si es alta la sospecha o ustedes piensan que efectivamente el paciente no está respondiendo al tratamiento antibiótico, llega a más de 48 horas y sigue febril, sí correspondería hacer una ecografía pensando en que hay una complicación, un absceso o alguna otra cosa. Pero recordar que el diagnóstico finalmente es clínico, entonces pudiésemos diferir el estudio si hay la infección urinaria cursa con un cuadro normal o típico. Las infecciones atípicas o de gérmenes atípicos, como les había nombrado ahí, a lo mejor uno pudiera hacer antes, apurarla, pero finalmente el concepto es que la ecografía tiene indicación en las complicaciones, no como diagnóstico, porque la sensibilidad de la ecografía es baja, como les había comentado. Perfecto. La Alejandra acaba de poner para que lo copien y lo contesten y puede que el mismo link es la encuesta de la clase de hoy. Yo les quería agradecer a las casi y sobre 91 personas, 92 personas que estuvieron en la clase, a pesar de que el partido ya terminó y no nos favoreció. Y nos vemos el próximo martes nuevamente a las 7. En la página web del hospital y del servicio hay una serie de documentos y material que puede servir donde muchos de estos temas están reforzados, por si quieren tener ahí alguna pregunta o alguna cosa. Así que con el afán de que podamos mejorar las próximas clases que nos quedan, los invitamos por favor a contestar eso y también les va a llegar por mail. Gracias Mariela, gracias Francisca y nos vemos el próximo martes a las 7. Chao, que estén bien. Gracias por la Chao, que estén invitación. muy bien. Chao, Chao. que estén bien, adiós.